Aló, buenos días. Buenos días, gracias a todos los que nos acompañan en este momento. Le estamos dando un par de minutos para que se sumen antes al foro y damos inicio 9:05 de la mañana. Ahora, muchas gracias por su compañía y por su puntualidad. Listo, vamos a dar inicio, ¿verdad? Para que los demás colegas ahí se van sumando. La hora, pues, sabemos que es bastante complicada por la agenda, seguramente de otros colegas que están trabajando. Pero bueno, tuvimos que acomodar el foro en este momento porque también nuestros presentadores hoy tienen compromisos laborales también, ¿verdad? Entonces, gracias a todos por su compañía, por su asistencia, por acompañarnos nuevamente un foro técnico más. Esta serie de foros la hemos denominado Cacao Conciencia y la hemos subdividido en 3 bloques. Ya hemos finalizado el bloque de medidas de mitigación de cadmio y ahora estamos básicamente con la última presentación del bloque sobre renovación y rehabilitación de cacao. El día de hoy entonces vamos a tener una presentación general, un vistazo general sobre el contenido y el alcance del Manual Técnico de Renovación y Rehabilitación de Cacaotales, que es un trabajo, un manual realizado en la alianza entre Lutheran World Relief en el marco del proyecto MOCA con el CATIE de Costa Rica. Vamos a tener entonces el privilegio de contar con un par de investigadores y catedráticos del CATIE que también son parte de la lista de autores de este manual. Lo que vamos a ver hoy realmente nace, se gesta a partir de 2 publicaciones disponibles para el público. Una primera publicación que está escrita en inglés y publicada en el 2021, que es una revisión de literatura de todos los diferentes métodos, criterios, prácticas y enfoques para hacer renovación y rehabilitación de cacao a nivel mundial. Esa publicación ustedes la pueden encontrar por ahí en la web, si no, muy seguramente los colegas de CATIE podrán compartirla más adelante y quien no puede accederle ahí a través de Google. Entonces, esa publicación es la base de el manual de rehabilitación y renovación agroforestal de cacaotales que trabajamos con los colegas de CATIE. Entonces, hay una publicación científica, pero también se ha desarrollado una publicación técnica para que nosotros podamos profundizar sobre esta temática y podamos también apoyar la toma de decisiones técnicas y económicas de cómo, cuándo y por qué hacer renovación y rehabilitación de cacao. Ese manual técnico que ustedes ven ahí está disponible en el sitio web del proyecto MOCA, en la ventana de recursos y recursos para cacao. Entonces ustedes pueden acceder ahí, lo descargan de forma gratuita y descargan también una herramienta Excel que es una parte complementaria, es una herramienta que apoya, digamos, la modelación económica y también la toma de decisiones sobre renovación y rehabilitación. Entonces, el día de hoy contamos con la participación del doctor Rolando Cerda, profesor, investigador del CATIE. Él es boliviano, es agrónomo y también contamos con el doctor Felipe Peguero, dominicano, también profesor y catedrático del CATIE, economista agrícola. Y entre ellos dos van a estar entonces presentando el manual, los principios técnicos detrás de este manual y el colega Felipe Peguero se va a encargar de explicar de manera general el uso y el alcance de la herramienta económica que ha sido desarrollada como parte de este manual.
Entonces, tenemos el día de hoy 85 personas registradas, se van sumando poco a poco al foro. Agradecemos esa participación, esa fidelidad y la compañía hoy en esta nueva oportunidad y el último foro del bloque de renovación y rehabilitación. Y obviamente extendemos nuestro aprecio y agradecimiento al doctor Rolando Cerda y Felipe Peguero por su tiempo y por su voluntad de compartir el día de hoy con nosotros. Entonces, muchísimas gracias y los dejamos ahora con Rolando y después Felipe. Adelante. Gracias, Luis, por la introducción y buenos días a todos y todas. Es un gusto nuevamente estar en esta serie de eventos, foros que organiza MOCA, ¿verdad? Voy a empezar a compartir mi pantalla. No sé si Luis o alguien ahí me puede confirmar que la están viendo. Se ve, perfecto. Ok. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación que va a tratar sobre rehabilitación y renovación agroforestal de cacautales. Aquí vamos a intervenir mi colega Felipe y yo, pero pues hay una serie de autores también importantes de nuestra unidad de café y cacao en el CATIE que han hecho posible esta herramienta que vamos a promover. Vamos a comenzar con esto a manera de introducción, de motivación, ¿no? Pues sabemos que muchos cacautales y también cafetales en el mundo requieren de estas intervenciones para reactivar la producción, ¿no? Pero hacer esto de meterse a renovar o rehabilitar es costoso, ¿verdad? Y pues cuando los técnicos recomiendan hacer cortes y otras acciones en los cacautales, los productores muchas veces son reticentes y no toman las recomendaciones, ¿no? Porque ahí pues puede haber una serie de elementos que pueden estar influyendo de cómo llega el mensaje o cómo motivarlos a que hagan algo ahí que a futuro les pueda significar más ingresos de lo que tienen actualmente, ¿no? Hay un análisis clásico, ¿verdad? Hay varias publicaciones que conducen a recomendaciones de rehabilitar y renovar, pero generalmente se enfocan solo en la evolución y en los cuidados y prácticas que hay que tener en el cultivo principal, que es el cacao, a lo largo del tiempo, ¿no? Eso quiere decir que pocas publicaciones en estos procesos de recomendaciones toman en cuenta los intercultivos que se podrían poner o también todos los otros componentes agroforestales como musáceas, árboles de servicio, frutales, maderables, etcétera, ¿no? Entonces, en este manual, en este modelo agroforestal de rehabilitación y renovación, que le llamamos RAF, ¿verdad? Pretendemos atender todas esas limitaciones y contribuir a los enfoques clásicos para mejorar la toma de decisiones ya en un contexto agroforestal, no solamente cacao, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta presentación la vamos a hacer en 3 partes, ¿no? Yo voy a comenzar con varios fundamentos biológicos que se requiere conocer sobre rehabilitación y renovación, ¿no? Y que nos pueden orientar a pensar en cómo diseñar nuevos sistemas para reemplazar los viejos, ¿no? Después mi colega Felipe Peguero va a hablar sobre toda la parte de la metodología de optimización financiera que se propone para tomar la decisión de cómo y cuándo hacer rehabilitación y renovación. Y finalmente yo voy a volver para comentarles brevemente cómo está compuesto el manual y vamos a hacer un recorrido sobre la herramienta técnica que tenemos en un formato sencillo de Excel que ayuda a los técnicos para proyectar cómo puede ser un cacautal nuevo para reemplazar un viejo, ¿verdad? Y hacer ajustes y después animarse a hacer rehabilitación, renovación agroforestal. Luis ya lo mencionó, todo esto viene de un artículo científico como base que por supuesto lo podemos compartir. Este artículo intervinieron varios colegas del CATIE y de otras organizaciones socias, ¿no? Y de ahí pues se ha derivado todo lo que vamos a mostrar en esta presentación y que está pues más extendido en el manual escrito ya disponible en las web y otras redes de Cacao Móvil, ¿no? Bueno, primero, dado que vamos a hablar, ¿no?, de rehabilitar, renovar sistemas agroforestales de cacao, que siempre lo abreviamos con SAF, ¿verdad? Es importante definir esto, ¿no? Un SAF defensor y un SAF retador, porque lo van a escuchar a lo largo de la presentación, ¿no?
Entonces partimos de que tenemos un SAF defensor, que sería el cacaotal actual que se quiere reemplazar, ¿no? Es decir, este va a representar un cacaotal que sea viejo, abandonado o improductivo, ¿no? ¿Por qué esto? Porque cuando queremos rehabilitar o renovar una plantación, no necesariamente es porque está vieja, digamos, ¿no? Sino también puede ser que las variedades o diferentes condiciones hagan que, aunque sea un cacaotal joven, no esté produciendo nada y merece que le hagamos una intervención, ¿no? Entonces, ese sería un SAF defensor. Y después vamos a hablar de lo que sería siempre un SAF retador, ¿no? Este sería el cacaotal que se quiera usar para el reemplazo, ¿no? Es decir, representaría el cacaotal nuevo a establecer en lugar de este defensor, ¿no? Ese SAF retador puede ser un sistema que tenga la misma tecnología que el antiguo, ¿no? Es decir, solamente quiero renovar la plantación, pero con las mismas densidades, el mismo tipo de manejo, etcétera, ¿no? O puede ser un sistema retador más moderno que se ha incrementado, que se ha orientado a incrementar la producción agroforestal y otros servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, normalmente vamos a apuntar a esto, ¿no? Que un SAF retador sea pues mejor, ¿no? Más tecnificado y nos dé más beneficios. Entonces van a escuchar a lo largo de la presentación esto de SAF defensor y SAF retador. Bien, entonces en esta parte biológica vamos a hablar sobre el análisis clásico de los modelos agroforestales y también vamos a hacer un recorrido breve sobre las relaciones que puede haber entre rendimiento, densidad, rendimiento, edad, densidad, edad, etcétera, porque siempre es importante recordarlo, especialmente cuando uno va a proponer un sistema retador que tiene que ser, pues, ojalá mejor que el defensor, ¿no? Pues aquí hay una figura de un enfoque de análisis clásico para decidir si rehabilitar y renovar, ¿no? Aquí, por ejemplo, te da criterios de si tienes árboles menores de 40 años, si la densidad todavía es mayor a 625 árboles por hectárea y todavía estás produciendo más de 500 libras de cacao seco por hectárea, entonces podrías animarte a rehabilitar, ¿no? Es decir, hacer algunas podas severas, arreglos también, ojalá en la parte de sombra, etcétera, ¿no? Y te dice que deberías renovar si tienes ya árboles que son ya mucho más viejos, mayores de 40 años, las densidades están muy disminuidas, ¿no? Y produces menos de 500 libras, ¿no? Entonces, esto refleja como las recomendaciones más tradicionales que se tienen como para poder decidir cuándo y cómo hacer renovación y rehabilitación, ¿no? Y a eso nosotros queremos añadirle más elementos para que los técnicos especialmente tengan más fundamentos cuando van a sugerir una renovación, rehabilitación agroforestal de cacautales, ¿no? Entonces, normalmente tenemos aquí estas curvas que representarían la producción de cacao, de madera o frutas de un sistema defensor, ¿verdad? Que llega hasta un cierto rendimiento. Aquí este sería el eje del rendimiento relativo, ¿no? Llega hasta cierto rendimiento, ¿verdad? Y cuando va declinando esa producción, especialmente de cacao, es que en algún momento el productor o productora decide cortar esa plantación, esperar un tiempo o quizá inmediatamente sembrar una nueva plantación, ¿verdad? Pero como estábamos diciendo, generalmente solo se toma en cuenta esta curva de cacao. Lo que nosotros proponemos es que cuando vamos a diseñar un sistema retador que pueda reemplazar a este, y hay que considerar la producción tanto que podemos obtener de cacao, de madera, de frutas y cualquier otro producto que podamos obtener, y no solamente considerar el rendimiento que va a tener la plantación, que por supuesto esperaríamos que sea mayor para que justifique reemplazar a este viejo, ¿no? No solamente la producción, sino también considerar toda la parte económica, es decir, los costos de mano de obra, los insumos, etcétera, que nos den indicadores que nos orienten hacia cuándo puedo empezar a hacer esto y cuánto más voy a ganar de rendimientos de todos los componentes, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros proponemos, ¿no? Un análisis más integral, productivo y económico de todos estos componentes que luego mi colega Felipe va a ampliar. Entonces, en la parte de biología hay que repasar varias relaciones que podemos tener, ¿no?
por supuesto, nos interesa mucho el rendimiento anual que podemos tener por hectárea o por cualquier otra unidad de cultivo, ¿no? El rendimiento anual, pues lo vamos a obtener de un rendimiento que podemos tener por planta, Y, por el número total de plantas por unidad de área, que es N, ¿verdad? Pero pues siempre también aquí va a haber una influencia no solamente de las plantas, de las densidades, sino de la edad, o sea, del tiempo que va transcurriendo, ¿no? Entonces vamos a ver varias de estas relaciones. Para ver esto, pues hay que responder a 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo cambia el rendimiento por hectárea a medida que aumenta la densidad? ¿Cómo cambia la densidad a medida que va transcurriendo el tiempo? Es decir, la edad del cacao tal o las plantas de cacao. Y cómo va a cambiar el rendimiento por planta también a medida que avanza esa edad, ¿no? Todo eso nos puede ir orientando hacia reflexionar cómo era nuestro sistema y cómo podría ser un sistema a futuro, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo cambia el rendimiento por hectárea en función de la densidad? Pues hay publicaciones y sabemos que el rendimiento de cacao puede aumentar incluso con densidades de 4,000 plantas por hectárea, ¿verdad? Súper denso, ¿no? Por supuesto, puede haber restricciones operativas de ergonomía y posiblemente plagas y enfermedades que no va a permitir trabajar con densidades tan altas, también dependiendo de los conocimientos y habilidades del productor, ¿no? Y pues el rendimiento anual de cacao por hectárea puede aumentar a medida que aumenta la densidad, pero hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, en esta figura donde tenemos aquí en el eje de las X la densidad, a medida que aumenta, y también aquí representado en el eje Y el rendimiento. La curva continua representa el rendimiento por planta, ¿verdad? Entonces, a medida que yo voy aumentando la densidad de plantas, el rendimiento por planta tiende a bajar, ¿no? Por asuntos de competencia y otros aspectos de manejo, el microclima, etcétera, ¿no? Mientras que a medida que yo aumento la densidad de plantas, también podemos tener un aumento del rendimiento general por hectárea, ¿verdad? Pero todo siempre va a llegar hasta un cierto punto y luego se va a mantener o luego va a decaer por interacciones indeseables que podemos tener, ¿no? Ahora, ¿cuándo puede ser esta densidad óptima, no? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Cuál es la densidad óptima? Y realmente no hay una receta, ¿no? Todo esto va a depender de los contextos biofísicos y socioeconómicos donde se cultiva el cacao, ¿no? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, allá en Ghana se evaluó el rendimiento de cacao en varias plantaciones que tenían entre, digamos, 474 hasta más de 6,000 árboles por hectárea, ¿no? Un trabajo importante donde se vio que al final la densidad óptima en ese contexto de Ghana fue aproximadamente de 2,000 árboles de cacao por hectárea, ¿no? Y aquí encontraron que a densidades mayores de, digamos, de 4,000 árboles por hectárea, la competencia ya suprimía la productividad, ¿no? También vieron que a densidades menores de 1,730 la mortalidad ya no podía ser compensada por los incrementos de la producción por planta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de África que tal vez aquí no se cumpliría, ¿no? Porque manejar 2,000 plantas por hectárea, especialmente a nivel de pequeños productores, no es tan común en Latinoamérica, ¿no? Aquí seguramente podemos ver plantaciones entre 400 hasta 1,600 plantas por hectárea. Hay otros temas a considerar dentro de eso, la plasticidad, la densidad crítica, los huecos que puede haber en la plantación y tal vez un manejo evolutivo de esa densidad de cacao, ¿no? Que también nos ayuda a pensar cómo puede ser un manejo a futuro de lo que voy a rehabilitar y renovar. La plasticidad se refiere a que cuando se reduce la densidad, aumenta el espacio y recursos del suelo disponible por planta y esto va a aumentar el rendimiento por planta, ¿verdad? O sea puede haber una compensación de rendimiento cuando perdemos plantas por mortalidad u otros aspectos, las plantas aledañas pueden aprovechar ese espacio y compensar, pero siempre hasta cierto punto, ¿verdad? Después hay una densidad mínima crítica que también se debe considerar, por debajo de la cual
ya se reduce la producción, o sea, no alcanzamos esa compensación, ¿no? Eso también depende del contexto. En Papua de Indonesia, por ejemplo, podemos tener un efecto compensatorio que aún es detectable a los 20 años de edad, cuando la densidad se ha reducido de 1.250 hasta 835 árboles por hectárea, ¿no? Este es un dato importante que quizá puede ser similar o parece promisorio en varios países latinoamericanos, ¿no? Que manejan ya 800 plantas por hectárea aproximadamente a 4x3, ¿no? Entonces puede ser algo ideal. Otros autores reportan densidades críticas de 950 árboles por hectárea, ¿verdad? Y en Nigeria, siempre en África, las densidades pues, más promisorias son más altas, ¿no? Pero esto quiere decir que no deberíamos, hay algunos datos aquí de referencia para no tener plantaciones con menor cantidad de esos árboles, ¿no? Los huecos, pues se refiere a todos esos espacios que dejan las plantas que mueren, ¿verdad? Y no son llenados por las copas de otros árboles, ¿no? Es decir, que si tenemos muchos huecos y los árboles vecinos no pueden llegar a cubrir esas áreas, entonces ya se convierten en focos de invasión de malezas, plagas y enfermedades, etcétera, ¿no? Que van a reducirnos el rendimiento de las plantaciones. Y después este otro tema de manejo evolutivo de la densidad, que pues no es tan común aquí en Latinoamérica, ¿no? De comenzar con una gran cantidad de árboles y después ir raleando, eliminando árboles hasta llegar a una densidad final, ¿no? Por ejemplo, en algunos estudios se raleó la mitad de las plantas de cacao a los 10 años de edad, ¿verdad? En una plantación que tenía originalmente 1.666 plantas por hectárea, ¿no? Entonces se quitó la mitad de esto hasta llegar a unas 800 plantas y ahí encontraron que ese sería el rendimiento ideal para manejarlo, ¿no? Como les digo, no es tan común en nuestra región, pero también es otra forma de manejo que se puede programar, ¿no? Entonces hay que considerar todo eso, que la plasticidad no siempre puede ser beneficiosa, pero hasta cierto punto, y siempre considerar una densidad mínima crítica para manejar nuestros cacautales, especialmente ahora los cacautales clonales, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la pregunta 2, ¿no? ¿Cómo cambia la densidad en función de la edad de las plantas, ¿no? Siempre va a haber una mortalidad, ¿verdad? Aunque esa mortalidad va a ser muy poca o va a ser nula en los primeros años de vida del cacao, ¿no? Aquí está la edad, aquí está la densidad, entonces en los primeros años de vida casi que se mantiene esa densidad y luego va a haber una cierta tasa de mortalidad que puede estar entre 0,5 a 2% en lo que hemos revisado, ¿no? Entonces, si no hacemos reemplazos de árboles, pues normalmente toda esta densidad se va a ir reduciendo cada año, ¿no? Entonces, ¿cómo puede afectar esa tasa de mortalidad a una decisión ya entrando a esto de hacer rehabilitación, renovación agroforestal, ¿no? Igual va a depender del contexto y cuántas plantas estoy manejando por hectárea, ¿no? Aquí hay unos ejemplos que tenemos de un sistema de plantación en América, ¿verdad? Y otro sistema de plantación que sería esta de la curva naranjada y otro sistema campesino llamado así en África, ¿no? Que generalmente comienza con más plantas por hectárea que en nuestros sistemas latinoamericanos, ¿no? Entonces, si hay una tasa de mortalidad, como hemos dicho, esto se iría reduciendo. Los productores pueden intentar hacer reemplazos para mantener esas densidades, pero tal vez no van a mantener siempre la población original, ¿no? Entonces, en ambos casos iría disminuyendo. Ahora, ¿cómo afecta eso? Mejor muestro directamente este gráfico, ¿no? Eso puede afectar en el tiempo en que yo voy a decidir cuándo empezar una renovación de la plantación, ¿no? Aquí en esta figura, ¿verdad? Del rendimiento relativo en función de los años de avance de la plantación, hay dos curvas. Esta curva continua que refleja cómo va a ser el rendimiento de una plantación si yo voy replantando los árboles lo mejor posible, ¿no? Y esta otra curva punteada refleja cómo va a ser ese rendimiento si no hago nada, ¿no? O sea, si mueren las plantas, pero no reemplazo.
Evidentemente, si yo hago un reemplazo de los árboles, voy a mantener un rendimiento mayor que si no hago nada, ¿no? Entonces, quiere decir que estos productores que hacen replantaciones todavía ven rendimientos que consideran mínimos aceptables, entonces pueden alargar la vida de la plantación y entonces alargan el momento en que tienen que hacer la decisión de hacer una renovación, ¿verdad? Mientras que los otros productores que no hacen nada, tal vez van a decidir hacer una renovación más temprano que los otros, ¿no? Ok, vamos avanzando. Entonces, la otra pregunta, ¿cómo cambia el rendimiento por planta y con la edad? Pues realmente a nivel científico hay pocos estudios publicados sobre esa relación. Aquí hay una ecuación que se usa bastante de Ryan, ¿no? Que pues evidencia que la producción por planta no va a ser constante, ¿no? A medida que avanzan los años, por el desgaste del tejido, por las condiciones del sitio, empobrecimiento del suelo, etcétera, ese rendimiento puede llegar a un máximo y después va a ir bajando, ¿no? Entonces también tenemos que considerar eso cuando vamos a proponer variedades y cómo va a ser el manejo, especialmente de un cacautal retador. Y pues luego de ver todas estas relaciones, pues surge la pregunta también, ¿no? De qué hay de las especies maderables, frutales y de otros usos, ¿no? ¿Cómo son esas relaciones que hemos visto en todas las diapositivas anteriores? Puede ser que haya información por ejemplo, de maderables en plantaciones puras, pero información de esas relaciones en sistemas agroforestales, la información es poca, ¿no? Entonces, debemos trabajar también en hacer más investigación y más evaluaciones para poder construir esas curvas, igual que tenemos en cacao, que nos ayuden a tomar más decisiones, ¿no? Pero siempre uno, pues por el conocimiento local o el conocimiento del comportamiento de las especies en otros sistemas, puede tener una idea de cuánto tiempo va a producir un árbol frutal, por ejemplo, cuándo va a decaer y entonces qué intervenciones hacer. Ok, entonces hasta aquí todo lo anterior son elementos importantes para analizar cómo está o cómo estaba su SAF retador, ¿verdad? Y para diseñar un SAF defensor, ¿no? Entonces, todos esos elementos de plasticidad, de las densidades, de las relaciones que puede haber, nos puede ayudar a entender por qué el sistema retador ha tenido mucha o poca producción en los últimos años, ¿verdad? Y nos puede ayudar también a reflexionar sobre todos los elementos que yo debo considerar para manejar un sistema defensor, ¿no? Siempre pensar en que tengo que estar replantando, pensar una densidad mínima y también combinar con los árboles frutales, maderables, etcétera, ¿no? Entonces, un usuario, un técnico, un investigador puede diseñar con esos elementos, ¿verdad? Un nuevo sistema retador, ¿verdad? Aquí está al revés, perdón, ¿no? Entonces, uno puede diseñar un nuevo sistema retador, ¿verdad? Y decir, ok, este parece más promisorio que el otro, pero de ahí vienen las preguntas centrales, ¿no? ¿Cuándo voy a empezar a renovar el cacautal viejo o improductivo, verdad? Si lo voy a renovar totalmente o en forma escalonada, ¿verdad? Y en caso de que sea escalonada, ¿cuándo comienzo y en qué porcentaje puedo avanzar esas intervenciones, ¿no? Entonces, de esto, para ubicar sobre todo los elementos que se deben considerar, va a hablar ahora mi colega Felipe Peguero. Adelante, Felipe. Gracias, Rolando. Pues sí, el problema que le estaba comentando Rolando realmente no es algo nuevo, es algo que los investigadores, los gerentes se han preguntado desde hace tiempo y en diferentes industrias. Y todo empieza a partir de la revolución industrial. ¿Me escuchan, verdad, Rolando? Sí, sí, adelante. Y todo parte a partir de la revolución industrial, porque surge la necesidad, ¿verdad? Con tantas maquinarias que se están dañando, que hay que repararla constantemente, surge esa necesidad de renovar, ¿verdad? Entonces los gerentes empiezan a preguntarse, entonces, ¿cuándo es el momento óptimo para hacer renovaciones de maquinaria, ¿verdad? ¿Cómo influye en que una maquinaria sea tecnológicamente superior? ¿Será que el tiempo de renovación cambia o no?
Entonces, tomando eso, en los 50 empezaron también a hacerse preguntas de este tipo. Pero esto no es solamente, esto no aplica solamente a esta dimensión de maquinarias de la industria, también aplica al sector agrícola. Porque también los científicos, ¿verdad? Y los gerentes empezaron a preguntarse cuál es el momento óptimo para reemplazar una plantación forestal, ¿verdad? También la misma pregunta se han hecho en ganadería, ¿verdad? Si yo tengo una vaca lechera, ¿en qué año reemplazo esa vaca lechera? ¿A los 2 años, a los 4, a los 5? A medida la vaca envejece, su producción de leche se reduce, ¿verdad? Y eso pues determina, ok, entonces tengo que reemplazar esta vaca lechera por una más joven que compense y mejore los niveles de producción. Y lo mismo, con los toretes de engorde. A medida pasa el tiempo, las ganancias en peso cada vez son menores, así igual que la ganancia en acumulación de madera en una plantación forestal se reduce. Asimismo sucede en los animales. Y la misma pregunta se han hecho en plantaciones de palma aceitera, melocotón, cítrico, ¿verdad? Todo esto son monocultivos. En sistemas agroforestales basados en café, hay pocos estudios científicos que han tratado de contestar esta pregunta. Y parte del motivo, ¿verdad?, de hacer todo este estudio científico tuvo que ver con esa falta de información en la literatura que no existía. Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, como existía esta pregunta, en los años 50 empezaron un grupo de científicos en Estados Unidos a desarrollar conceptualmente, a tratar conceptualmente de contestar esta pregunta. Como ustedes sabrán, en los 50, 40 no había muchos métodos, no había mucho poder computacional, y gran parte de los planteamientos tenían que ver cómo planteaba el problema, y a partir de derivaciones matemáticas se encontraba una solución a los problemas, a esas preguntas de investigación. Y en este proceso, ellos encontraron que cuando queremos determinar el tiempo óptimo para renovar un activo productivo biológico, ¿verdad? Tenemos que comparar dos dimensiones. La primera dimensión es los flujos de caja que me está dando actualmente el activo productivo. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos un cacao tal que nos está generando ingresos hoy, nos va a generar ingresos netos mañana, el siguiente año, y así sucesivamente. Entonces yo tengo que considerar esa dimensión, esos ingresos potenciales que me está generando el cultivo hoy en día, y tengo que compararlo con el costo de oportunidad de no renovar ese activo. Acuérdense, si usted renueva la plantación, usted esperaría mayores ingresos netos en el futuro. Y esos ingresos netos en el futuro pues tienen un costo de oportunidad, ¿verdad? Porque si no hago la renovación, estaría dejando de percibir esos potenciales ingresos en el futuro. Entonces, tomando esto en consideración, entonces ya se podía determinar el tiempo óptimo. Pero esto no se había hecho en sistemas agroforestales. Siguiente, por favor. Y como ya Rolando le había explicado, hay un enfoque tradicional para decidir cuándo hacer un RIR. Y él había comentado que se tome en cuenta la edad, la productividad, la densidad, pestes y enfermedades, pero aquí lo que quiero enfatizar es que estas reglas realmente dependen del contexto, como le explicó, y no necesariamente maximizan las ganancias futuras. Todo productor gerente, la teoría económica dicta que su objetivo es maximizar sus ganancias en el futuro con el fin de mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? Mejorar sus riquezas a largo plazo. Pero estos criterios no necesariamente están alineados. Por tanto, se requería un nuevo enfoque para determinar ese momento óptimo para renovar esas plantaciones de cacao. Entonces, como punto de partida, entonces lo que decidimos fue, ok, si el objetivo a largo plazo es maximizar ese valor presente neto, ¿verdad? De esos flujos de caja futuro en el día de hoy, ok, entonces tomemos en cuenta esos flujos de caja. Este planteamiento no es nuevo, lo hizo Perry en 1972. Habían otros estudios, ¿verdad? Pero el planteamiento como mejor elaborado
se estableció con Perrin en el 72. En el manual nosotros explicamos rápidamente, bien sencillo, qué son los flujos de caja, cómo se calcula el BAN. Aquí no lo vamos a cubrir, por supuesto, porque no tenemos tiempo, pero le invito a leer el manual para aquellos que desconocen, ¿verdad?, qué son los flujos de cajas, cómo se calcula el valor presente neto, lo puedan entender y así entender mejor el manual. Siguiente, por favor. Ok, entonces ya Rolando le explicó que nosotros tenemos dos puntos de partida, ¿verdad? Tenemos un SAF viejo, digamos que estamos con una plantación que tiene 10, 15 años, ¿verdad? Realmente esa plantación, a medida pasa el tiempo, su productividad de cacao, de frutas, de otros componentes, va decreciendo. Los ingresos se calculan producción por precios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Si mi producción va decreciendo, también va decreciendo mis ingresos y yo tengo unos costos para mantener esa plantación. Entonces, a medida pasa el tiempo, significa que mis niveles de ganancias futuras se van reduciendo. Por tanto, ya estoy viendo esa dimensión de que lo que tengo que ver no son, tienen que ser estos indicadores de flujo de caja, ¿verdad? ¿Cuánta plata me entra a partir de los ingresos menos lo que me está saliendo en efectivo? Y hago ese cálculo para todos los años y tomo los flujos de caja en el tiempo, ¿verdad? Incluyendo el SAF viejo y el SAF retador, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Considerando todos esos flujos de caja, entonces con eso, esta es la variable principal que vamos a utilizar para encontrar nuestro punto de óptimo de cuándo decidir, si decido renovar en el año 20, en el año 30, en el 40, en el 50. Esta variable me lo va a dictar. Siguiente, por favor. Entonces, ya le había explicado, ¿verdad?, que para decidir el tiempo óptimo de renovación, el productor quiere maximizar esa sumatoria de flujo de caja futuro descontado al día de hoy. Recuérdense, ¿verdad?, que el valor presente neto es esa riqueza adicional que genera un proyecto al productor, a un inversionista. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, usted lo que está sumando son todos los flujos de caja, ¿verdad? Tenemos los flujos de caja del defensor, que es el SAF viejo. Esos flujos de caja en el año 10, 15, 20 me están generando ingresos. Esos ingresos, le quito los costos, me generan las ganancias netas, lo llevo a flujo de caja, lo descuento para llevar todo eso al día de hoy, ¿verdad? Acuérdense que lo que yo gano hoy no es igual. Si yo gano 100 pesos hoy, esos 100 pesos hoy valen mucho más que 100 pesos que vaya a ganar en el año 10, ¿verdad? Pero cuando yo tomo la decisión de renovar, tengo que hacer una inversión. Si es que hago una renovación completa, ¿verdad? Tengo que hacer una inversión y a partir de esa inversión, el retador empieza a generarme ingresos, ganancias netas. Entonces, esos son ingresos futuros que yo también tengo que llevar al valor presente, ¿no? Siguiente, por favor. Realmente cuando se está descontando hay un factor de descuento, que eso se lo explicamos muy bien en el manual y hay ejemplos bien simples que lo pueden utilizar, que lo pueden leer para entenderlo, pero la idea es que para sumar todos los flujos de caja futuro yo tengo que descontarlo al día de hoy. Y para eso se utiliza un factor de descuento que depende del costo de oportunidad que tenga el productor. Siguiente, por favor. Ok, entonces, matemáticamente lo que está sucediendo es que yo estoy calculando el valor presente neto total, ¿verdad? Yo tengo un valor presente neto del defensor, ¿verdad? Después del defensor tengo una inversión que tengo que realizar y luego de esa inversión el BAN, el retador me va a generar unos ingresos futuros y hay un BAN de ese, hay un BAN, ¿verdad? Para ese retador. Siguiente, por favor. Entonces, matemáticamente lo que uno hace para determinar el óptimo económico, ¿verdad? ¿Cuándo es el tiempo J que debo renovar la plantación? Se hace un tratamiento matemático donde ustedes ven aquí lo mismo que vimos en la ecuación anterior. Tenemos el defensor que genera un valor presente neto, tenemos una inversión y tenemos el retador,
que genera un valor presente neto, ¿verdad? Entonces, todo esto yo lo descuento, lo calculo un total, y a mí lo que me interesa es calcular ese punto máximo. Ven, tenemos en el eje Y, tenemos el BAN. A medida yo cambio el tiempo de renovación, el BAN se hace más grande o más pequeño, dependiendo de dónde estoy. A nosotros lo que nos interesa es encontrar el punto máximo, porque el punto máximo es el mayor BAN, ¿verdad? El BAN más alto. Pero eso también significa que es el punto en el cual se genera más riquezas para el productor. Y eso es lo que va a determinar el punto óptimo de renovación. Por supuesto, este tratamiento matemático no tienen que entenderlo a la perfección. Lo que sí deben entender es que en el manual ya tenemos algoritmos que hacen ese cálculo para ustedes. Por ejemplo, como ustedes ven aquí a mano izquierda, tenemos una tablita que nos dice a nosotros la edad del defensor. Por ejemplo, tenemos actualmente un defensor que tiene 10 años y ese defensor en el año 1, en el siguiente año va a tener 11 años, en el año 2, 12 años y así sucesivamente. Yo puedo renovar cuando él tenga 11 años. Eso significa que voy a tener un BAN de 6.681. O puedo renovar en el año 15, cuando el defensor tenga 15 años, eso significa 7.159. Ahora, entre el año 11 y el año 15, ¿cuál genera más riqueza para el productor? Pues en el año 15, porque el año 15 es mayor, genera un BAN mayor, ¿verdad? Y podemos ir así al año 16, 17, 18, 19. Note que cuando el defensor tiene 19 años, se genera un BAN de 7.230, el cual es el punto mayor, ¿verdad? Eso significa que nosotros estaríamos renovando a partir de hoy en el año 9 aproximadamente, ¿verdad? Que es el punto óptimo, ese punto que maximiza el BAN, que maximiza las riquezas al productor, ¿verdad? Cuando hago una renovación completa. Yo creo que estamos bien acá. Esto lo podemos ver de otra manera, ¿verdad? Cuando hicimos la parte matemática, derivamos esta curva que nos ayuda a entenderlo de manera intuitiva. ¿Se acuerdan, verdad? Nosotros tenemos que comparar los flujos de caja del defensor contra el costo de oportunidad de no renovar. La curva que ustedes ven, esa curva donde está el punto verde, amarillo, rojo, esa curva significa que a medida pase el tiempo de reemplazo, a medida pase el tiempo, los flujos de caja, la ganancia que genera el sistema agroforestal va decreciendo, ¿verdad? Entonces, yo lo tengo que comparar con el costo de oportunidad de no renovar, que es la otra curva que intersecta, exacto, esa curva. En el punto amarillo es el punto óptimo de renovación porque es el punto donde se intersectan ambas. ¿Qué sucede en el punto anterior, en la J2, verdad? Cuando el tiempo de renovación es menor a esta intersección, significa que mi sistema agroforestal está generando mucho más ingresos que el costo de oportunidad de no renovar. Es decir, yo prefiero entonces esperar más tiempo, ¿verdad? Si me voy a J1, aún mayor es pero si me voy a J4, que es donde está el punto rojo, significa que los ingresos, los flujos de caja que me está generando actualmente el retador, el defensor es mucho menor que el costo de oportunidad de no renovar. Por tanto, ya yo debí renovar. Y si no lo he hecho, ya es momento óptimo para renovar, ¿verdad? Entonces, eso nos permite a nosotros tomar incluso decisiones, porque ahora yo puedo decir qué sucede cuando yo tengo diferentes escenarios, ¿verdad? Ahora, lo que vimos anteriormente fue renovación completa. Ahora lo que vamos a ver es renovación parcial. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros hacemos una renovación completa, decirle a un productor que tiene 5 hectáreas, que depende 80% del cacao tal, mire señor, elimine todo y empiece nuevamente. Realmente es un proceso de mucha inversión y es un proceso que a los pequeños productores no necesariamente le interesa maximizar el valor presente neto, ¿verdad? Sino que es más importante para ellos asegurar su seguridad alimentaria. Por tanto, hay que tomar en cuenta, siguiente por favor, hay que tomar en cuenta una renovación en parte en la cual tenemos que decidir, como le decía Rolando, cuándo empezamos a renovar y en qué proporción vamos a renovar. Y como ustedes ven en esta gráfica a mano derecha, lo que ustedes están viendo es esta línea azul, ¿verdad? Que representa los ingresos en el tiempo. En el año, digamos, 15, a partir de hoy, nosotros decidimos empezar una renovación en 4 partes. ¿Cómo? Estoy renovando en 4 partes, ¿verdad? Hago inversiones, hago gastos, reducen los ingresos, ¿verdad? Entonces eso hace que bajen los ingresos y pues como ven acá, los ingresos por hectárea son negativos durante 4 años, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si hago toda la renovación, exacto, esto del año 15 al año 19, estaríamos en rojo. Entonces, esto es lo que tiene que decidir el productor, ¿verdad? Con qué nivel, en qué proporciones tiene que él desea renovar en función de lo que, de sus expectativas de ganancia. Teóricamente, lo que uno hace es que yo tengo una plantación, que es la vieja, es la actual, en este punto Q, llega un periodo donde empiezo a renovar por parte, ¿verdad? Entonces, imagínense, si ustedes tienen una plantación y quieren renovar en 4 años, yo divido mi plantación en 4 partes. Renuevo por parte esa plantación, divido cada parte, cada año voy renovando el 25% de mi área, ¿no? Entonces eso significa que voy a tener diferentes grupos de edades, ¿no? Pero a medida yo termino ese ciclo de renovación, voy a terminar con la nueva plantación y luego finalmente puedo en el futuro hacer diferentes transiciones. Aquí lo importante de resaltar es que hay un periodo de transición, que hay que considerar que ese es el periodo donde yo tengo plantas viejas y plantas nuevas, ¿verdad? Plantas que están produciendo, plantas que están creciendo. Y así así estoy aprovechando los ingresos que me da la plantación vieja más el potencial de crecimiento futuro de la otra. Siguiente, por favor. Nosotros también en el manual, en la herramienta, le presentamos el momento óptimo. Lo que ustedes ven a mano izquierda es la edad de la plantación cuando nosotros iniciamos la renovación. Lo que ustedes ven en la segunda columna es a partir de hoy, el año cuando empieza la renovación, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 8, cuando empieza la renovación, yo tengo muchos valores aquí, que son diferentes bands. Estos valores cambian en función de la proporción que yo quiero renovar, lo que es la primera columna que está arriba. Por ejemplo, en la primera columna, donde dice 1, significa que yo estoy renovando el 100% de la plantación. El 2 significa que yo estoy renovando en 2 años la plantación, es decir, 50% y 50%. El año 3 significa que renuevo en 3 años y así sucesivamente. Entonces, lo que yo tengo que identificar es el valor más verde, que es el valor más alto, ¿verdad? Si yo quiero hacer una renovación en 3 años, entonces, si hago una renovación en 3 años, significa que en 8 años, a partir de hoy, sería el momento óptimo para yo iniciar a renovar 33%, 33%, 33% y así sucesivamente. Con esto ya finalizo, ¿verdad? Y le cedo la palabra a Rolando. Gracias, Felipe. Sí, por razones de tiempo vamos a hacer una descripción rápida de este manual que por supuesto ustedes lo van a tener en forma escrita, ¿no? Este manual que está publicado con todos los elementos que Felipe y yo hemos conversado, ¿verdad?
va a estar más dirigido al personal técnico del sector cacatero latinoamericano y del Caribe, también estudiantes y profesionales, ¿verdad? Es un manual que por el nivel que tiene, como han visto, de cálculos y conceptos, pues no es adecuado para productores, sino más bien para que los técnicos puedan usarlo y con esto orientar a sus productores y productoras a tomar decisiones de rehabilitar o renovar, ¿no? Entonces es un material de estudio, ¿verdad? Porque tiene un montón de publicaciones y también consta de una herramienta de Excel. Para comentarles rápidamente lo que tiene este manual, por supuesto hay una sección introductoria con toda esa motivación de por qué abordar rehabilitación, renovación agroforestal. Hay una sección de definición de conceptos básicos, todo lo que hemos conversado sobre enfoques tradicionales y los nuevos enfoques para hacer estas intervenciones, pero ya de una forma agroforestal. Describimos más amplio esta propuesta, ¿no? De tomar en cuenta toda la producción, no solamente cacao. Hay una sección sobre prácticas culturales para hacer las intervenciones, que es en realidad breve, porque hay muchos manuales técnicos de cómo hacer podas severas, podas suaves, cómo hacer injertaciones y otras intervenciones que pues tienen más detalle, ¿no? Aquí ponemos breves ilustraciones de las principales prácticas. Y lo esencial del manual es pues toda esta sección 6, ¿no? Que trata toda esa toma de decisión de cuándo y cómo hacer la rehabilitación o renovación, que es lo que ha venido explicando Felipe, ¿no? Y al final hay una sección de alcances y consideraciones, ¿no? Entonces lo pueden acceder, ya saben, en el Cacao Móvil. Lo que yo quiero mostrarles ahora es un vistazo de cómo es esta herramienta de Excel para que vean que no es nada complicado y está bastante automatizada, ¿no? Entonces yo la tengo aquí ya abierta. Cuando ustedes la vean en el Cacao Móvil, ahí la van a descargar, ¿no? Tiene varias hojas, ¿verdad? Esta herramienta. Tiene una hoja primero para describir cómo la herramienta, cada una de estas hojas que yo voy a ir mencionando. Viene una hoja de descripción de sitio que el usuario va a decir dónde está trabajando y en qué contexto, porque es importante si quiero compartir mi propuesta con otros colegas, ¿no? Entonces ahí se pone la zona, qué altitud, qué temperaturas, lluvias anuales tenemos, etcétera. Luego viene una hoja para describir los sistemas, ¿no? La estructura, los arreglos del sistema agroforestal defensor, ¿verdad? Que sería el viejo o el improductivo que queremos reemplazar, ¿no? Hay que describir cómo es ese sistema, ahí se pueden poner los datos y también describir cómo sería el sistema retador que estamos pensando poner ahí, ¿no? Que ojalá sea ya un sistema más moderno, más tecnificado, que nos dé más rendimientos agroforestales y otros servicios ecosistémicos, ¿no? Luego hay una hoja de cronograma de actividades que la tiene que construir el usuario también, que es como una guía previa a lo que viene después, ¿no? Ahí el usuario pone las actividades que involucra en establecimiento, inicio de producción y fase de producción, primero para el SAFE defensor, ¿no? Va poniendo cuántas veces al año tengo que hacer cada actividad para este sistema, ¿verdad? Y también voy a proponer lo mismo para el sistema retador, ¿no? El sistema nuevo que estoy proponiendo, qué labores me involucra, ¿no? Entonces eso me sirve de guía para las demás hojas que ya son las más interesantes, ¿no? Por ejemplo, para el sistema defensor, yo voy a ir poniendo cada año cuántos jornales necesito para una determinada práctica o cuántos kilogramos u otra unidad del insumo que voy a requerir, tanto para la fase de inicio de producción, la fase de sí, establecimiento, inicio de producción, plena producción, etcétera. Yo voy llenando esos datos, ¿no? Y también voy a construir esos estimados de rendimiento que me da el sistema. Seguimos en el defensor, ¿verdad? Entonces, mucho depende de la información que pueda tener el usuario, por eso es importante que revise publicaciones previas de los sistemas agroforestales de su zona o consultar a los expertos o a los mismos productores de cómo fueron los costos y las producciones de su sistema defensor. Y luego ya la herramienta, aquí nomás ya te va dando datos muy importantes, por ejemplo, los ingresos, ¿verdad? Y los costos, las proporciones de ingresos-costos y una serie de figuras que ya me van mostrando cómo fue en este caso el desempeño de mi sistema defensor. Y hago lo mismo para el retador, ¿verdad? Entonces, para el retador, igual
voy a llenar todo lo que necesito aquí ya de lo que estoy proponiendo para un sistema nuevo, ¿no? Cuántos jornales para cada práctica y cuántos insumos necesito en cada fase. Y también me va a tirar esos gráficos ya resumen similares que me orientan a hacer ajustes si lo quiero, ¿no? Hay una hoja de resumen, ¿verdad? Donde ahí ya esta hoja se genera automáticamente y ya te compara aquí de inicio retador versus defensor, ¿no? Cómo fue la vida de ese retador, ¿verdad? Que está, por ejemplo, aquí con rojo, los ingresos, y cómo sería la vida y el desempeño de ese retador, ¿verdad? Y uno puede comparar cuán superior puede ser el sistema que está proponiendo, un sistema nuevo, ¿no? Y luego ya viene finalmente la hoja del RAF total, o sea, la hoja donde yo puedo visualizar, según esta herramienta, cuándo me sugeriría hacer una intervención de cortar todo un cacao tal viejo improductivo y sembrar el cacao nuevo, ¿no? Por eso dice aquí total. En esta hoja yo puedo modificar, por ejemplo, aquí la edad que tiene mi sistema retador, digamos que tenga 10 años ahorita, ¿verdad? O puede ser que tenga 15 años, yo puedo poner ese dato. La herramienta te calcula automáticamente lo que dijo Felipe, ¿no? Todo el BAN, los costos, los ingresos, la relación beneficio-costo, etcétera. Y al final te tira este cuadrito, que es el más importante, como ya explicó mi colega, que me va a ilustrar cuándo se obtiene el mayor valor actual neto, entonces cuándo sería el año que yo debo hacer mi renovación total, si quiero hacerlo así todo completo. Y después está la hoja de la RAF por partes, ¿no? Donde igual uno puede declarar ahí la edad de la plantación, ¿verdad? Cuándo quisiera comenzar a hacer esa renovación o rehabilitación y en cuántos años quiero hacerla, ¿no? Esto me sirve como una referencia sobre lo que estoy pensando hacer. Igual la herramienta hace los cálculos automáticos y al final genera esta matriz que creo yo que es la más interesante y más importante para nuestros pequeños productores, ¿no? Porque aquí ya, de acuerdo a todo lo que yo he construido, en estas hojas previas de mi sistema viejo y mi sistema retador nuevo más tecnificado, me va a orientar, ok, en qué año quisiera empezar, ¿verdad? O debería empezar una rehabilitación, renovación. Si lo quiero hacer en 3 años, ¿cuándo sería el momento de hacerlo? O si quiero en 4 o en 5 años, ¿verdad? Entonces, esto me da varias opciones, como un menú de opciones de cuándo puedo empezar a intervenir, tratando de maximizar ese valor actual neto como el principal indicador económico que usamos en este manual y esta herramienta, ¿verdad? Muy bien, entonces ustedes van a poder tener esa herramienta que está disponible en el Cacao Móvil. Hay varios alcances y consideraciones de este manual, ¿verdad? Primero, pues, que ya han visto que lo que me va a dar la herramienta va a depender de la calidad de información que yo consiga y pueda poner ahí y de la conciencia con que yo genere un nuevo sistema como propuesta promisoria, ¿no? Cosas importantes, la herramienta no estima la influencia de las variedades o cantidad de insumos, ¿no? Entonces, ese es el usuario que debe estimar cuánto voy a obtener de rendimiento de acuerdo a las variedades que pueda utilizar, ¿verdad? Otra consideración importante es que esta herramienta ahorita está considerando beneficios de toda la parte agroforestal, pero no considera algo que nos han preguntado varias veces, por ejemplo, el valor de la captura de carbono o el valor del hábitat para la biodiversidad, que podrían ser siguientes pasos a tomar para mejorar estos tipos de herramientas, ¿verdad? Y bueno, queremos agradecer siempre a MOCA que dio todo el apoyo técnico y financiamiento para hacer este manual y a varios colegas que están listados ahí de este proyecto que ayudaron con la revisión del manual que ya está publicado. Muchas gracias. Luisa, adelante. Gracias, Rolando. Muchas gracias, Felipe, por su presentación. Gracias a Dios, bueno, cumplimos el tiempo que tenemos establecido y yo creo que hicimos un recorrido bastante completo del contenido del manual y la herramienta y la magnitud y el alcance que tiene. Agradecemos enormemente su
tiempo y su experiencia compartida. Vamos a abrir espacio para consultas del público que tenemos acá. Pueden levantar la mano y dirigen los comentarios directamente a los expositores. O si no, pues yo estaría leyendo un par de preguntas que tenemos también de Facebook para evacuarlas y después finalizar el foro el día de hoy, ¿verdad? Entonces, siéntanse en libertad de levantar la mano, abrir sus micrófonos y comentar directamente a Felipe y a Rolando, por favor. Y a ver, déjame revisar si tenemos preguntas. Bueno, una pregunta, Rolando y Felipe, que nos llega acá de Oscar Ramírez de la FIA, que si en esta herramienta Excel se puede incorporar, por ejemplo, datos de crecimiento y productividad de maderables. Vamos a incorporar los datos reales de campo en esa herramienta para poder estimar con mejor precisión los ingresos que vinieran de ese componente agroforestal. Y después, Carlos Villanueva tiene levantado. Adelante. Sí, gracias, Oscar. Saludos allá por Honduras. La herramienta, pues, depende de muchos datos que el usuario pueda poner, pero que ya tienen que estar estimados de acuerdo a otras literaturas o el conocimiento de expertos que pueda tener. Por ejemplo, esto que dices del crecimiento, la tasa de crecimiento de maderables, tendrías que proyectarla de acuerdo a cómo crecen tus maderables en tu zona de trabajo, y así tú puedes saber a partir de qué año, por decirte, a partir del año 15 empiezo a cosechar tal vez cedros o caobas o terminalias. Sabes el volumen que puedes tener de eso y cuánto vale, ¿verdad? Entonces lo que pide la herramienta es directamente el dato de producción y el costo de producir ese bien y el costo de vender ese bien, ¿no? Entonces requiere esos conocimientos previos para ponerlos ahí, ¿no? Entonces hay otras herramientas que tú y otros colegas conocen, como el Chainmotion y otros softwares que te pueden ayudar a hacer esa proyección, ¿verdad? Pero en la herramienta ya debes poner directamente tus estimados de producción y de costos. Gracias, Rolando. Carlos Villanueva, adelante. Mucho gusto, doctor. Carlos Villanueva de Guatemala. Yo tengo una consulta con relación a la estimación de la mano de obra presente y proyectada. La duda es si cuando nosotros hacemos la estimación de esa mano de obra al año 5, 10, 15 y hasta 25, debemos de agregarle la inflación. Porque, bueno, la economía y la parte económica, pues, es inestable, sobre todo en la parte rural. Y yo hago esta pregunta porque en alguna oportunidad yo tuve acceso a, bueno, a una versión seguramente anterior a este Excel, e intenté inflar un poco el tema de la mano de obra, pero me tiraba error. Entonces, no sé qué recomendación dan ante esa situación. Felipe. Sí, cuando nosotros estamos haciendo análisis de flujo de caja, uno puede hacer análisis de flujo de caja considerando la inflación o considerando sin inflación. La diferencia es la tasa de descuento que yo estoy utilizando. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un costo de oportunidad en el cual ese costo de oportunidad lo estoy considerando en términos no reales, que por lo general eso es lo que se hace, no es necesario incluirlo la inflación en el tiempo. ¿Por qué? Porque la tasa de descuento lo incluye. Por ejemplo, si tú tienes una tasa de descuento, te hago el ejemplo de la bolsa de valores, ¿verdad? La bolsa de valores en promedio te da un rendimiento de 7%, incluyendo la inflación. Cuando tú le quites la inflación en términos reales, significa 5%, ¿verdad? Entonces, si tú estás considerando la inflación, entonces
se complique el cálculo para descontarlo. Entonces, la recomendación que siempre hacemos es no te compliques incorporando la inflación en el tiempo, ¿verdad? Tanto en los costos como en los ingresos, ¿no? Solamente concéntrese en, al día de hoy, hace la proyección completa y la tasa de descuento toma en cuenta esa inflación. Esa es más o menos como la justificación. Y eso está bien sustentado, ¿verdad? En la teoría, ¿verdad? Que tú puedes fácilmente obviar, incrementar los costos y ajustarlo por inflación. ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias, doctor. Quiero hacer una consulta, no sé si se puede, es una consulta extra, aprovechando la oportunidad. Es siempre con relación al Excel. Yo pude observar que hay algunos componentes que ya vienen identificados dentro de el Excel. Componentes que están asociados al cultivo, al cacao, ¿verdad? Como el agrícola, el forestal. Yo tengo una consulta considerando el tipo de cacaotales que son muy comunes aquí en Guatemala, que son los cacaotales con sombra rústica o los cacaotales diversos o megadiversos. Si yo tengo algún caso en donde encuentro más componentes de los que están incluidos en este Excel, si yo agrego celdas, el análisis que entiendo que se hace en automático de las demás pestañas que podemos ver en la pantalla, ¿tendría alguna variación, algún cambio, tiraría algún error ya el Excel programado que ustedes tienen? Sí, normalmente uno puede agregar líneas ahí, ¿verdad? En las hojas del SAF defensor y SAF retador, ya sea en la parte de los costos o de los rendimientos, tú puedes agregar líneas que estén dentro de ese margen de, digamos, de filas, ¿no? Considerado ahí en el diseño. Entonces, si tú agregas la producción, por decirte algo, de yuca dentro del cacao tal, como otra variable ahí, entonces la herramienta sí te la va a considerar, ¿verdad? Sí la considera en todos los cálculos que va a hacer. Entonces uno puede agregar todos los elementos y variables u otros productos, como dices, que uno quiera, ¿no? Muchas gracias. Con mucho gusto. Luis, creo que hay más cosas en el chat, tal vez. Yo no estoy escuchando. Felipe, ¿tú escuchas? Ok. ¿Me permite intervenir, Rolando, rápidamente? Sí, sí, sí. Que en la versión anterior que él vio no teníamos esta indicación, ¿verdad? Que si desea agregar actividades adicionales, la puede agregar siempre y cuando esté antes de esta línea amarilla. Por ejemplo, aquí yo puedo ingresar cualquier actividad adicional. Por ejemplo, ABC, ¿verdad? ABC, que me cueste 1 y, por ejemplo, en el año 2 le pongo 2 y automáticamente eso me lo considera, ¿no? Siempre y cuando esté debajo de esta línea amarilla. Y lo mismo acá y lo mismo acá, ¿verdad? Y ya automáticamente me incluye ese valor en los costos totales, que será acá. Bien, eso era lo que quería. O sea que eso ya lo puede hacer, ¿verdad? Sin problema. Gracias, Felipe. Ahora. Sí, sí, te escucho. Decía Carlos, ¿verdad? Que seguramente vamos a dejar los contactos de Rolando y Felipe y que se continúen las consultas, ¿verdad? Para esos temas más detallados y más técnicos. Diría Osvaldo Fernández que abra su micrófono, por favor, dirija la consulta que tiene por ahí el chat. Si no me confirma o yo lo puedo hacer. Adelante, Osvaldo. Gracias, Luis. Buenos días con todos. Un gusto saludarles desde Ecuador. Mi nombre es Osvaldo Fernández. Y trabajamos mucho en temas de sistemas agroforestales, apoyando sobre todo a organizaciones de productores, de pequeños productores, que claro, en sus parcelas mantienen
sistemas básicos, ¿no? Agroforestales, sin ningún criterio técnico, de pronto más bien más empírico, como es en la mayoría de los casos a nivel de Latinoamérica. La diferencia de Ecuador podría ser su gran diversidad de climas y de paisajes en general, que, que permite que haya de igual manera diversidad de arreglos agroforestales. En ese sentido, tengo dos inquietudes. La primera eh, sería si la herramienta permite o valora un sistema mixto, es decir, donde no se elimine por completo el sistema antiguo, pero que sí se lo valore en función de algunas características que no necesariamente son productivas, ¿no? Y lo otro, si la herramienta permite valorar el nivel de biodiversidad que tiene el sistema, a propósito de cuantificar también sistemas agroforestales que también contribuyan a estos temas de biodiversidad. Muchas gracias y un saludo cordial. Gracias, Osvaldo. Saludos hasta allá, hasta Ecuador. Bueno, si te entendí bien la primera inquietud de no hacer todo de una vez, de una forma total, ¿verdad? Sino de una forma mixta, creo que te refieres justamente a hacer la renovación por partes, ¿verdad? Y eso sí está considerado en la herramienta, ¿no? Entonces, en la herramienta de Excel está la hoja que dice RAF por partes. Entonces, ahí es donde tú puedes ver si quieres hacer la intervención durante 3 o durante 5 o 6, 7 años. La herramienta te va a sugerir entonces en qué año deberías comenzar a hacer las intervenciones y de ahí vas siguiendo las proporciones que te has propuesto para ir avanzando en tu reemplazo del cacao tal, ¿verdad? Entonces sí lo considera la herramienta. Lo otro sobre el valor de la biodiversidad, pues también aplica por si preguntaran, ok, la herramienta considera por decirles, el servicio de carbono, de cuánto puede generar de ingresos, ¿verdad? O tal vez una certificación de amigable con los pájaros. Todo eso es muy dependiente también del contexto donde ustedes están, ¿verdad? Entonces, tendríamos que generar herramientas casi específicas para poder proyectar esos beneficios. Pero hay una forma que tú lo puedes incluir cuando tú haces, por ejemplo, tu propuesta del SAF retador. En la herramienta hay la sección para poner cuánto rendimiento de cacao, cuánto rendimiento de banano, de naranja, lo que tú quieras, ¿verdad? Porque esa sección es la que va a reflejar tu producción y los ingresos que vas a lograr por cada componente. Entonces, dentro de esa sección, tú podrías poner, por ejemplo, el pago por mantener el hábitat de la biodiversidad, si es que lo puedes lograr en tu zona, y por decirte algo, que este pago sea $200 por hectárea. Entonces, tú puedes ingresar ese dato como parte de los rendimientos o beneficios y entonces la herramienta te lo va a considerar en los cálculos y en las sugerencias de cuándo empezar las intervenciones, ¿verdad? Espero haber respondido con eso. Pero igual, como dice Luis, van a estar nuestros correos para más detalles. Okay. Muchísimas gracias. Ahí hay una pregunta más agronómica de Oscar, ¿verdad? Pero creo que ya la respondió Rolando, ¿verdad? Él habla de los tipos de materiales genéticos considerados en los cálculos, policlones o por semilla. Eso no lo incluye la herramienta, realmente es el agrónomo, el usuario, el que provee esa curva de productividad según los materiales que vayas a utilizar. Esa información ya existe a nivel local, se incorpora esa curva de productividad de la herramienta y se hacen los cálculos financieros, ¿verdad? No permite y no tiene ese alcance la herramienta de diferenciar productividad por clones porque definitivamente la productividad de un mismo clon en diferentes sitios cambia. Entonces, es información que debe proveer el usuario con base en su contexto y su clima. Ok, estamos llegando entonces al final del foro del día de hoy. Nada más agradecer nuevamente al doctor Rolando Cerda y al doctor Felipe Peguero por su presentación. Queda grabado el material. Luego los colegas de Katy nos van a enviar las presentaciones para compartirlas con ustedes y agradecer la fidelidad y la compañía de todo el público. Estamos cerrando entonces el foro dentro del bloque temático de renovación y rehabilitación. Solo nos queda un bloque más donde vamos a enfatizar ahora diversidad genética
y selección de cacao en los países latinoamericanos donde trabaja Moca. El próximo viernes 15 no vamos a tener foro, sino que vamos a regresar hasta el viernes 22 con la participación de colegas de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza de el Perú, que nos van a presentar unos nuevos grupos genéticos de cacao que acaban de evaluar con base en descriptores morfológicos, genéticos y perfiles sensoriales. Entonces nos veríamos hasta el próximo viernes 22 de julio. Muchísimas gracias a todos, a los presentadores y a los acompañantes. Pasen buen día y nos vemos en el 22 de julio. Gracias. Gracias, hasta luego.